Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una parte muy importante del estudio de los gráficos, que son las tendencias. Y a su vez también vamos a hablar de las posibles figuras de cambio o de continuación de estas tendencias. Para empezar, lo que vamos a hacer es definir los posibles estados que puede estar el mercado cuando tú vas a identificar un gráfico, que pueden ser dos únicamente. Pues el mercado puede estar en tendencia o puede estar en lateral. Y es tan fácil como esto. Un mercado puede estar en tendencia cuando lo que estamos viendo es algo de este estilo. Esto sería una tendencia alcista, en la cual tenemos máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Como podemos ver aquí. Que tenemos un mínimo, que tenemos un máximo, que tenemos un mínimo que es superior al anterior, un máximo que es superior al anterior, y así sucesivamente. Esto es una tendencia alcista. También podemos tener una tendencia bajista, que sería algo como esto. Tendríamos igual máximos y mínimos, en este caso, decrecientes. ¿De acuerdo? Es algo tan fácil como esto. Es una tendencia bajista. Y luego también podemos tener lo que sería un mercado lateral, es decir, con ausencia de tendencia o sin una tendencia definida, que sería algo, obviamente siempre de manera muy esquemática, algo como esto. Y esto es lo que llamamos nosotros un mercado que está en lateral. Entonces, al final, básicamente se reduce a esto. Pues tener mercados en tendencia alcista, mercados en tendencia bajista y mercados lateral y constantemente cambios dentro de ello. Y además, por supuesto, depende de la temporalidad en la que estés mirando el gráfico, vas a poder ver diferentes tendencias dentro de estos propios movimientos. Es decir, por ejemplo, aquí, en esta subida, tú lo que vas a estar viendo es probablemente máximos y mínimos crecientes, a su vez. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de hecha esta precisión, vamos a, vamos a continuar explicando las figuras que podemos encontrar de cambio de tendencia, que son diferentes. Vamos a verlas una detrás de otra. Como siempre, voy a explicarlas de manera esquemática y luego nos vamos a ir al gráfico real para que las podáis ver y cómo se podrían operar. Las figuras principales de cambio de tendencia son estas, que al final son muy parecidas en esencia y básicamente son estas. El hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro invertido, doble suelo, doble techo, taza con asa y taza con asa invertida. Y vamos a ver cómo son estas figuras. Bueno, aquí vamos a ver de manera esquemática cómo sería una figura de hombro, cabeza, hombro de cambio de tendencia. Aquí tenemos el precio haciendo una tendencia alcista, ¿vale? Máximos y mínimos crecientes, como hemos dicho. Vemos que el precio hace un máximo, tenemos otro máximo más alto, tenemos aquí una bajada de precio en el cual no hacemos un mínimo y tenemos aquí otro máximo, pero que ya no llega a superar el máximo anterior y el precio cae, ¿vale? Esta sería un poco la forma esquemática o ideal de un hombro cabeza a hombro, en el cual, bueno, también lo que se hace muchas veces es trazar lo que sería la neckline, que es como la línea de cuello que se llama, que es unir los dos mínimos que hay entre medias de este hombro cabeza a hombro. Estos serían como los hombros, esto sería la cabeza, y aquí pues digamos que podrías ponerte corto, o sea, podrías intentar ganar haciendo una operación bajista, ¿de acuerdo? Y lo mismo sería para hacer un hombro cabeza hombro invertido. Simplemente lo que haríamos sería, venimos desde, bueno, voy a borrar esto para que se vea mejor. Bueno, antes de nada, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver mejor un ejemplo en el gráfico y así lo vais a poder ver bien. Aquí he encontrado un ejemplo. Aquí el precio va en tendencia lateral, luego empieza a crecer, sube, aquí tenemos un máximo, el precio cae,
tenemos otro máximo más alto que el anterior, el precio vuelve a caer, tenemos todavía un mínimo más alto que el anterior, aquí tenemos otro máximo, pero ya es más bajo que el que sería supuestamente la cabeza, el precio cae, como os he dicho, la neckline, la línea de cuello, que sería uniendo los dos mínimos que hay entre los hombros, sería un poco esta línea, y a partir de aquí, pues digamos que la figura de hombro cabeza hombro quedaría confirmada y como vemos, pues el precio que continúa, o sea, cambia de tendencia del alcista que teníamos a una tendencia bajista. Esto sería una figura de hombro cabeza hombro. Como veis, en la realidad los precios no van a ser tan ideales como aparecen en los libros o en la teoría, pero lo importante es que pilléis un poco el concepto de cómo son estas figuras. Si vamos a la explicación de lo que sería un hombro cabeza hombro invertido, sería lo mismo pero al revés. Vamos con el precio en tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes. Tenemos aquí un mínimo, el precio sube. Aquí ya no tenemos otro mínimo más bajo, sino que ya es más alto y el precio tira hacia arriba. Trazamos la neckline, que es la línea que une los dos puntos más altos dentro de este cambio de tendencia, de esta figura. Y aquí pues podríamos comprar y poner el stop seguramente por esta zona, por el mínimo más bajo, para poder incorporarnos a esta supuesta tendencia alcista que se acaba de cumplir. Vamos a ver un ejemplo en el gráfico. Vale, aquí tenemos un ejemplo de hombro cabeza hombro invertido. Aquí tenemos el precio con tendencia bajista. Vemos que tenemos aquí un mínimo y el máximo siguiente que tenemos, un mínimo más bajo. Aquí tenemos otro máximo y un mínimo. Como os he dicho, aquí podemos trazar lo que sería la neckline o línea de cuello, que sería un poco esta zona. Y digamos que el precio a partir de superar esta línea o incluso el nivel inferior, si queremos tomarlo con más fiabilidad, podríamos tomar la figura como confirmada, comprar aquí, poner el stop sobre esta zona, incorporaros a la tendencia, que como vemos pues es alcista, y la figura digamos que quedaría confirmada. Esto sería una figura de hombro cabeza hombro invertida. Y luego siguiendo con las figuras que teníamos, después de estas dos de hombro cabeza hombro y hombro cabeza hombro invertido, tenemos el doble suelo, el doble techo y la taza con asa, ¿vale? El doble suelo es una figura más simple y que además se ve bastante más en los gráficos, incluso puede ser triple, y sería algo como esto. El precio digamos que va con tendencia bajista, cae hasta un nivel muy similar, puede ser el mismo exactamente o puede ser similar, y el precio supera lo que sería la zona que hay entre los dos, el máximo que hay entre los dos mínimos, y aquí digamos que la figura de doble suelo quedaría confirmada y podríamos comprar, poniendo el stop generalmente por debajo de la zona de estos mínimos. Sería un doble suelo. Y un doble techo pues sería la figura análoga, que sería un precio en tendencia alcista. Tendencia alcista. Vemos que tenemos un máximo. No tiene por qué ser exactamente a la misma altura. Puede ser, por ejemplo, a esta altura. Tenemos otro máximo que es más bajo. Y aquí el precio pues llega hasta la zona de este mínimo que hay entre los dos. Quedaría el doble techo confirmado y aquí pues podríamos vender poniendo el stop sobre esta zona. Cuando digo vender, sobre todo me refiero a operaciones de venta a corto, ¿vale? Que no están muy establecidas actualmente en criptodivisas, pero que probablemente en un futuro cercano pues se estandaricen igual que se han estandarizado en otros mercados como el Forex, futuros, etcétera. Básicamente una venta a corto significa es lo contrario a lo que sería un poco la operativa habitual, que es comprar a un precio y vender a un precio más alto. En este caso, al ponerse corto, digamos que ganas al bajar el precio, ¿vale? Pero bueno, eso ya os lo explicaré en otro, no es el objetivo tampoco de este vídeo.
Bueno, y vamos a ver un poco algún ejemplo en el gráfico. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un caso que se ve bastante claro. En este caso no es doble, es incluso triple suelo. Aquí podemos ver que el precio cae, llega hasta este mínimo, sube, vuelve a caer hasta el mismo mínimo, una vez más, el precio vuelve a caer, o sea, en este caso es hasta 3 veces, y cuando el precio supera esta línea, que es la que une, digamos, los máximos, esta zona, que como ya os habréis dado cuenta sería una zona de resistencia, como ya hemos explicado en algún otro vídeo, pues podríamos comprar en esta zona y poner un stop aquí abajo y bueno, pues aprovechando de toda esta tendencia alcista que se ha comenzado aquí. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, otra figura de doble techo. Aquí tenemos el precio subiendo en tendencia alcista, llega hasta este máximo, aquí recorta, hace otro máximo un poquito más bajo que el anterior, pues bueno, se puede considerar como si fuera el segundo techo. Aquí podemos poner esta línea horizontal y por debajo de este mínimo, digamos de esta zona, pues podríamos ponernos cortos o vender. Y bueno, pues ya aquí hay un pullback, que es que el precio vuelve a la zona original, pero al final acaba cayendo. Bueno, y ahora solo nos queda explicar la última de las figuras de cambio de tendencia que vamos a ver, que no son más que variantes de las figuras que hemos visto antes. En este caso nos quedarían por ver la taza con asa y la taza con asa invertida, que son de esta forma. Taza con asa es un precio que va cayendo, recupera y tenemos un mínimo que es más alto que el anterior. Y digamos que el precio sube, superando lo que sería esta zona. Si os dais cuenta, echándole un poco de imaginación, esto sería como la taza y esto sería el asa, ¿vale? Entonces es un poco lo que indica. Si os fijáis, realmente no es más que un doble suelo con digamos, el segundo suelo un poco más alto que el primero, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo. Al final, muchos de los patrones tienen diferentes nombres, pero al final lo importante es quedarse con su significado y lo que quieren decir. Y lo que sería la taza con asa invertida, pues sería lo mismo. Sería el precio viene con tendencia alcista, tenemos un recorte, otra subida que no llega al máximo anterior y nos vamos para abajo. Superamos esta línea y digamos que se forma esta figura de taza con asa también, en donde lógicamente pues venderíamos aquí, pues sobre esta zona, y el stop lo pondríamos por esta zona. Y estas son un poco las figuras de cambio de tendencia que podemos ver en los gráficos. Al final es lo importante que estemos atentos a cuando se presentan, porque generalmente nos suelen dar entradas fiables y como os digo, en los gráficos lo que vais a ver no es tan realista o tan fácil de identificar como podemos ver en los ejemplos, pero con práctica y viendo muchos gráficos vamos a poder identificarlos en todas las temporalidades. Lógicamente, cuanta mayor es la temporalidad del gráfico, más fiables son los patrones. Es decir, si encuentras un doble suelo, un doble techo en figuras en velas de una hora, generalmente es más fiable que en velas de un minuto. Pero bueno, en general suelen funcionar en todas las temporalidades. Bueno, y como el vídeo me ha quedado un poquito largo, pues casi lo vamos a dejar aquí. En un vídeo posterior ya veremos las figuras de continuación de tendencia y seguiremos viendo también ejemplos. Bueno, espero que os haya sido sencillo entender este vídeo y como siempre quedo a vuestra disposición para cualquier duda en los comentarios. Nos vemos, un saludo, hasta luego.